Sexto, conferencia Derecho Penal, Función Judicial, Doctrina y Jurisprudencia. Presentación del libro del académico Augusto Ibáñez Guzmán. Que agradecemos inmensamente al doctor Ibáñez por habernos obsequiado este libro para la biblioteca de la Academia. Nos pareció muy importante que hoy escucháramos en su propia voz lo que él consideró pertinente para la publicación de este libro y las referencias que hace actualmente a las diferentes eventualidades que tienen que ver en el derecho penal con el proceso de paz. Así que muy agradecido, doctor Augusto, y tiene usted la palabra. Señor presidente, muchas gracias. A los miembros de la mesa, una especial gratitud por la oportunidad que me brindan de poder charlar en tiempo muy corto sobre este trabajo que tuve a bien realizar en punto de, como le decía al doctor Valencia Martínez antes de entrar, como punto como de testimonio de un paso que honrosamente tuve por designación de mis compañeros en la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia, ustedes lo saben, pues es cambiante, pero no se deja constancia de lo que está sucediendo día a día, y me pareció de interés, como curiosidad personal, dejar este testimonio para que desde el punto de vista físico, como pues también lo está armando en las autopistas de información, tener la posibilidad de poner en circulación una serie de ideas y de experiencias jurisprudenciales que me parecieron del todo importantes. Presidente y colegas, el libro tiene dos partes. Una de ellas ya es conocida por la Academia porque es el fruto del trabajo que se hizo en el ascenso de miembro correspondiente a miembro de número, haciendo una evocación de líneas de jurisprudencia que abarcan desde el momento de entrada en vigencia de la Constitución del 91. Puse arbitrariamente, desde luego, un punto de inicio por la Constitución del 91 porque se ponen en funcionamiento todos los mecanismos, los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, la protección del derecho sustancial y la acción de tutela que por importancia que se observa también quedan dos reflejos o dos anotaciones en este libro. De la primera parte del trabajo de ascenso simplemente voy a hacer un esbozo muy pequeño, tal vez de unos 5 minutos, para recordar en qué consistió el tema del trabajo que está a propósito en la web de la Academia. Lo primero que se ofreció allí es un tema de bastante interés. Un paréntesis de orden procedimental. Se me estaba ocurriendo, caminando de allá para acá, presidente, no sé si es posible o no, este libro tiene una coedición, que es la Universidad Javeriana con Gustavo Ibáñez. Yo no sé si existe la posibilidad de nosotros como miembros de la Academia, de meter el sello de la Academia también cuando saquemos un libro. Claro. Eso sería muy interesante. No sé, por lo menos de mi parte no hay ninguna objeción, y se puede hacer también un uso de la Academia, pero bueno, se me ocurrió caminando para acá, y entonces hice este pequeño paréntesis estilo Inestrosa, pero mucho más corto, ¿no? El primer tema que se abordó fue el tema de la constitucionalización e internacionalización del derecho penal. Y no hablo del derecho penal porque precisamente estuvimos en la sala penal. El problema fundamental del planteamiento fue el siguiente: ¿hasta qué punto la Corte Suprema de Justicia, en su caso la Sala de Casación Penal, ha hecho una reducción, socialización, y se ha puesto de presente en sí misma los cambios que se hicieron a través de la Constitución del 91?
Así encontramos por lo menos 3 elementos. Uno, que siguiendo una providencia a propósito de tutela de Ciro Angarita, del profesor Ciro Angarita, se llegó a la conclusión, en parte perfectamente puntual, que no solamente el derecho penal, sino todo el derecho será constitucionalizado. Allí se acaba pues con la dificultad o la preocupación que cada rama del derecho tendría su propio asiento y que simplemente los vasos comunicantes se hacían por medio del control de constitucionalidad. No, aquí, y recordarán ahí dos compañeros de corte, aquí el recurso extraordinario de casación, a partir, y yo digo del año 2000, del año 91, se esforzó la Corte en decir que el recurso extraordinario de casación era un recurso de control constitucional concreto, muy por el lado, y en misma observación de la acción de tutela, que la protección de los derechos fundamentales a través de un mecanismo, en este caso expedito. Pues la casación no es tan expedita, pero sí es un control de carácter constitucional, reforzando las garantías constitucionales, no solamente por el advenimiento también, no solamente del código, que fue el código del año 2000, sino a través del nuevo planteamiento de del procedimiento llamado acusatorio. De esa manera se logró, en esas líneas de jurisprudencia, buscar un referente absoluto a nivel de unos conjuntos de paradigmas que existen especialmente en la demostración, observación y aplicación o no de la fórmula de un sistema internacional que fuera constatable y constatable. En oportunidad no solamente se dijo que era un mecanismo de control constitucional, sino además que se aparejaría o se asimilaría a las formas y los controles de garantía que se ofrecían por medio de la parte procesal del Tratado de Roma o del establecimiento de la Corte Penal Internacional. Hay unas jurisprudencias allí en el libro que tratan de demostrar que en el tema correspondiente del juez de garantías con respecto a la sala de asuntos preliminares, la asimetría es absolutamente perfecta. Existe total entendimiento y comprensión de esa formulación, así como también el principio de oportunidad. El principio de oportunidad que comienza en el momento en que la Corte Penal, por medio de su fiscalía, pregunta a los estados la necesidad o no de iniciar una situación en Corte Penal Internacional. Asimismo, aquí se van mirando en diferentes momentos del proceso penal, vuelvo a decir, de corte o denominado acusatorio, desde el momento mismo en que se inicia la presentación de la denuncia hasta cuando se puede aplicar en cada fase el llamado principio de oportunidad. Se habla también de un tercer nivel, que es el tema correspondiente al control que se hace por parte de la Corte Constitucional de los estados de excepción. Y la Corte Suprema de Justicia lo que hace es una reducción en punto de estricto aplicación de la norma en temas concretos de lo que se denomina la normalidad, y de ese momento empieza toda la carrera que tiene que ver con los llamados aparatos organizados de poder. Eso se generará más adelante en otros apartados. Desde luego, el segundo nivel de esta capítulo corresponde al valor que se atribuye desde el punto de vista de corte constitucional a los pactos y acuerdos internacionales. Pero la Corte Suprema lo que hace en ese momento, interpretando ese artículo 91 de la Constitución Política y al mismo tiempo las decisiones C, es decir, el omnes de la Corte Constitucional, es entender que es obligación de los operadores judiciales el deber de cumplir y hacer cumplir. Recordarán ustedes, y estoy hablando por supuesto con todo respeto con expertos, que una de las formulaciones más importantes del derecho internacional es la obligación de cumplir y hacer cumplir. Ese cumplir y hacer cumplir, que era estrictamente para el Ejecutivo,
la Corte Constitucional le hace el control constitucional, por lo menos en sede de los acuerdos de Ginebra, y la Suprema lo que hace es decir, sí señor, eso es correcto, pero le corresponde no solamente al Ejecutivo, sino a todo, al Estado todo, y por supuesto a la Corte Suprema de Justicia en tratándose de tratados internacionales, y esto lo maximiza no solamente desde el punto de vista de casación, sino eso fue muy bien utilizado, o bueno, ya estoy siendo juez y parte, fue utilizado en las aplicaciones que se realizaron a través de la Ley de Justicia y Paz. Ya miraremos el tema del oro, etcétera, etcétera, pero esto simplemente es una aproximación. ¿Qué se hizo desde el punto de vista de este mismo nivel de compromisos internacionales? Lo primero que se hizo fue aceptar las sugerencias o las notas de especial resalto con respecto a las resoluciones o decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las recomendaciones, había una línea de jurisprudencia muy importante, muy interesante desde luego, que hablaba de que las recomendaciones internacionales eran unas invitaciones a los estados a efectos de realizar un control constitucional en concreto sobre la falla del servicio, en este caso del servicio de justicia. Estoy hablando, y se inicia todo el debate en lo que se denominó los 11 contrabandistas y para otros los 11 comerciantes. Depende de dónde venga la opinión. Para la derecha son contrabandistas, para la izquierda son comerciantes, pero independientemente de eso son los 11 personas que fueron abatidas mayoritariamente. El debate se inicia en ese hecho, y con ponencia del doctor Sigfredo Espinosa se optó por una línea media: aceptar la recomendación, pero decir seguidamente que la recomendación no era obligatoria. Tuvimos la oportunidad con algunos compañeros de hacer aclaración de voto, no reglamento, porque estamos de acuerdo en la esencia, porque si se acepta una recomendación, pues la recomendación es obligatoria desde luego, desde el punto de vista pues puramente práctico y siendo coherente desde el punto de vista argumentativo. Esto llevó a 11 revisiones internacionales, hasta donde llega el libro. Estas 11 revisiones internacionales tienen como propósito dos elementos: uno, aceptar la falla del servicio de justicia porque el Estado no investigó o porque el Estado no quiso investigar. Esto desde el punto de vista internacional tiene una importancia de mayor valía, porque son las mismas dos causales por las cuales puede intervenir la Corte Penal Internacional: el no querer o no poder investigar, juzgar o sancionar. Entonces, por medio de las llamadas revisiones internacionales, lo que está haciendo el Estado colombiano es aceptar la falla de servicio con el propósito de dar la demostración interna e internacional que la función jurisdiccional funciona en Colombia, y que el lapso comprendido entre cuando vino la absolución o la falla del servicio de justicia, hasta cuando retoma por orden de la Corte el expediente, tiene nuevamente vida desde el punto de vista de primera instancia, ese término no corre a efecto de la prescripción, y de esa manera poner en funcionamiento lo que después se logró establecer y aplicar a la llamada la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Otro tema de interés fueron el punto correspondiente a las empresas criminales. De esto hay ingente, pero ingente expresión jurisprudencial en la Corte, y lo hay desde el año 86 para adelante en el tema correspondiente de la coparticipación. Nada se está inventando desde el punto de vista del año 91 para adelante. Lo que se está haciendo es introducir el tercero común en aplicación al derecho interno. Esto se explica de la siguiente manera.
si el punto de quiebre está no en la participación corriente, que hay ingente, y no está perfectamente armada, sino intronizar dentro de la temática interna el tercero común de los convenios de Ginebra, significa que estamos hablando de partes del conflicto, y desde ese punto de vista es una forma diferente, no diversa, diferente de observación de la participación, y es lo que hoy está en gran debate en el tema correspondiente de la llamada JEP, porque para unos, para los subversivos, se aplica el contenido del artículo tercero común, y para los agentes del Estado, tontamente, y ahora les explico por qué tontamente, se está aplicando un tema que no corresponde al estándar internacional, en grave riesgo de una intervención de la Corte Penal Internacional al no cumplir como se debe cumplir un tratado internacional. Pero la empresa criminal, o las empresas criminales, lo que se está abordando en la temática y se inicia en la llamada parapolítica es determinar que la colaboración, la ejecución, la consumación y las consecuencias del acto de vulneración por parte del perpetrador tiene una lógica que se maneja por los paradigmas ordinarios de la participación, pero en el entendido del tercero común de los convenios de Ginebra, de la superioridad, el mando, la orden, la distribución, el conocimiento y el haber poder sabido de la ejecución del hecho. Siguiendo esa misma línea internacional, la Corte Suprema de Justicia ofreció la posibilidad de la aceptación de dos importantes elementos a nivel convencional. Una, aceptar la estructura del concepto de población civil. ¿Eso es algo novedoso? No, es una factura nueva desde el punto de vista de interpretación de lo que se denominaba perjudicado, después víctima, y en este caso el tema correspondiente de la población civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ver con los tres puentes importantes de macrovulneración, que son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio. Esa población civil que acepta la Corte Suprema de Justicia es nada menos ni nada más que la respuesta de derecho doméstico a los requerimientos del DIH desde el punto de vista de transportar estrictamente los temas correspondientes de los convenios internacionales que ya dijimos que era el deber de cumplir, de hacer cumplir. Y otra, tal vez la más tonta, dispénseme la expresión, pero la más lógica, aceptar que en Colombia existía un conflicto no internacional. Recordarán ustedes que a nivel internacional, desde el punto de vista técnico, son conflictos internacionales y conflictos no internacionales. Ese artículo octavo del Estatuto de Roma, volteado desde el punto de vista del derecho interno, nos produce el concepto y alcance de lo que se denomina conflicto no internacional. Pilló, permite establecer los requisitos, da la doctrina desde Ginebra, no aplicable a Colombia, desde luego, aplicable a los conflictos internacionales y no internacionales, y hace la división temática y en puridad de términos en lo que se denomina el protocolo 1 y el protocolo 2, con todos los elementos que de uno a otro se pueden reparar, como la comisión de encuesta, que no ha sido utilizada por Colombia y que es una tontería no hacerlo, especialmente cuando viene la justicia transicional. Los conceptos de deber de cumplir y de hacer cumplir, el concepto de los aparatos de poder o las empresas criminales, el tema de la población civil, el aceptar que existe un conflicto no internacional, son los que producen lo que se puede denominar después una llamada justicia transicional. ¿En qué consistió? Consistió en su momento en la interpretación y aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde se permite, por el cambio que se hace de la presunción de inocencia a la aceptación del cargo para poder entrar en esa llamada jurisdicción especial,
una fórmula estratégica de lo que después y ahora se llama pomposamente, sin criterios adanistas que se están utilizando ahora, de lo que se denomina la justicia transicional. ¿En qué consistió entonces esta operación mental? En decir que el problema de la Ley de Justicia y Paz era una estructura temática diversa y alterna al sistema ordinario de operación, de reflexión y de aplicación de la justicia ordinaria. De allí en adelante se producen dos consecuencias de interés. Primero, la aceptación de una posibilidad en el año 2009 de lo que se denominaba la Comisión de la Verdad. La Corte Suprema de Justicia, en temática correspondiente a la Ley de Justicia y Paz, lanza por primera vez desde el punto de vista jurisprudencial el concepto de Comisión de la Verdad, sus requisitos, sus elementos, que en su momento pues no fueron tenidos en cuenta porque estamos hablando de una Comisión de la Verdad en la época de la presidencia del presidente, de la presidencia del doctor Uribe, y obviamente este concepto era bastante ajeno a las prescripciones oficiales, pero quedó planteado en octubre, en septiembre del año 2009 como una fórmula de transición. Y la otra, en la providencia del oro, que ahora la retomamos si ese es el caso y nos permite el tiempo, ¿cuáles son los elementos de la justicia transicional? ¿Por qué en Colombia se puede hablar de una justicia transicional? ¿Y cuál sería el punto de partida de esa justicia? Eso sí, partiendo del supuesto que la Corte Suprema de Justicia fuera la segunda instancia para respetar la institucionalidad de más de 150 años de jurisprudencia. Cuestión que hoy no se respetó. El tercer elemento de interés fue el tema del fuero. Esto, dispénseme la expresión, no solamente muy interesante, sino hasta muy divertido, porque el problema no estaba en el punto de discusión, pero el fuero fue un mecanismo muy importante para la ejecución judicial y muy importante por los canales de comunicación que existían entre la Ley de Justicia y Paz y la llamada parapolítica. Debo decir, y aspiro a no ser infidente, y sí lo soy, retiramos esta parte de la grabación, pero las pruebas llegaron, como lo sabe aquí el profesor Álvaro Pérez, llegaron, se puede decir, bastante verbalizadas a la Corte Suprema de Justicia en el tema de lo que después se llamó la parapolítica. Desde luego que renunciar al fuero, como se estaba haciendo, y se basaba eso por medio de un auto de sustracción a la Fiscalía, era muy interesante, porque no solamente la Corte quedaba por fuera del debate, sino que las operaciones de carácter de investigación se hacían no solamente por la Fiscalía, sino frente a un juez ordinario, porque así debe hacerlo. Este tema del fuero pleno cambia y se dice que es una connotación que corresponde es a la institución y no a la persona forada, y de ahí en adelante todos los vasos, repito, comunicantes entre la justicia y la Ley de Justicia y Paz, que estaba mirando el tema de los paramilitares, pero que, como lo dice la Corte, no solamente era para los paramilitares y no solamente para las personas que disparaban y hacían las vulneraciones en concreto, sino para los auxiliadores, que después resultó ser un debate nacional interesantísimo si las empresas de textiles, las empresas bueno, en fin, toda la parte de la vida privada o de la actividad privada en empresa era susceptible de ser estudiado por la Ley de Justicia y Paz, y a fe que era posible, y la Corte así lo determinó. Se habla también del tema correspondiente al llamado sistema acusatorio, que me pareció simplemente dejar algunos esbozos
en el libro, como por ejemplo los primeros planteamientos de la violencia intrafamiliar, que terminaron siendo llamado se me olvidó, la muerte de la mujer, el feminicidio, es que es tan relativo el término, se me olvidó. Toda la línea de jurisprudencia con respecto a lo que era la violencia intrafamiliar, pero miren con esta curiosidad que bien lo pueden constatar. Del año 2001 al año 2012, la Corte en sede de casación estudia de la siguiente manera. Del año 2001 estamos hablando de un 70% entre homicidios, peculados, hurtos, estafas, etcétera, etcétera, y un 30% de delitos en general. En el año 2012 corresponde a lo contrario. El tema de la violencia intrafamiliar está en el 70% y el 30% de casaciones hace referencia a las demás materias. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que o se puso de presente que eso existía, o la gente, el común de la gente, tomó total aceptación que la violencia intrafamiliar era posible ponerla en discusión ante la justicia, o sencillamente fue una cuestión que tiene que ver con un levantamiento del velo que permitió el estudio a través de la jurisprudencia. Pero esos detalles desde el punto de vista de porcentajes tienen que tener una utilidad y tienen que tener una explicación. Y por eso traigo o consigné en el libro los primeros herbores, pero con puntualidad, de lo que se llamó violencia intrafamiliar. Y eso estaba allí, estaba metido dentro de los homicidios, dentro de las lesiones, dentro de las lesiones personales con ácido de los padres a los hijos, etcétera, etcétera, pero con precisión a través de las modificaciones que hicieron a la ley. Un tema que es un punto de alguna complejidad y ya aparentemente también ya lo han cambiado, no sé si para bien o para mal, pero hasta donde está aquí escrito, es la secuencia entre imputación, acusación, alegato de cierre y sentencias como, como un acto complejo que tenía que ver con la llamada congruencia y que después se tornó como un acto complejo para efectos de la nulidad. En cierta oportunidad, un juez en el anuncio del fallo lo dio como absolutorio y para poner un ejemplo, y en el momento de la lectura del fallo fue condenatorio. ¿Qué pasa allí? Se rompió una fractura, una garantía, un sesgo desde el punto de vista del debido proceso. Esos elementos que son del nuevo sistema tenían que ser instrumentalizados y precisados por la Corte, y por eso hay toda una secuencia de lo que es el acto complejo que tiene que ver, insisto, en la congruencia y en la parte correspondiente al debido proceso, en los puntos correspondientes de alegación, anuncio de fallo de primera y segunda instancia. Otros dos temas para ya culminar son los siguientes. El concepto de juez en el nuevo sistema. Si es el juez del proceso o si puede ser operada la justicia por cualquier juez. En Corte Penal, o siguiendo el tema de la Corte Penal Internacional, se devuelve el proceso. No se habla de nulidad, no se habla de ineficacia, sino sencillamente se ordena que si no existe la mayoría de los jueces de primera o segunda instancia, de los magistrados, y sobre todo de primera instancia, que han visto y verbalizado la prueba en sus ojos o frente a sus ojos, y no existe la mayoría, se tiene que volver a realizar el juicio. Algo pasó aquí que se aceptó ese mismo concepto. El juez que presencia la prueba es el juez que debe juzgar, es decir, el que debe dar el anuncio del fallo y el que debe dar el fallo, por decirlo en consideración. Actualmente hubo también un cambio en el concepto, y aparentemente por las circunstancias mismas del país
este principio no es tan riguroso como se pensó en su momento, pero me parece que la aproximación al estándar internacional fue del todo interesante. La prueba de referencia. No se puede condenar con solas pruebas de referencia, dice el código. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Hasta dónde pruebas de referencia? El código habla de una serie de elementos que pueden ser tenidos en cuenta como prueba de referencia y otros de carácter similar. ¿Cuáles de carácter similar acepta la legislación colombiana y cuáles no? Ese es un punto interesantísimo, y hasta dónde existe la llamada prueba de referencia, etc. Ya lo que causó escozor y fue muy interesante por sus consecuencias es el tema correspondiente a los hallazgos del computador del famoso Raúl Reyes, VPD. Todo un debate sobre el tema que, por fortuna, el procurador de la época no insistió más porque terminamos en guerra con Ecuador, pero el tema fundamental era hasta qué punto existe legalidad de la prueba cuando no es obtenida por los medios ordinarios y legales que se deben obtener. Unas personas que llegan allí, recogen la prueba, hipotéticamente la traen sin control de la misma y que lo dejan sencillamente en manos del estamento policial, eso no prueba. La Corte dijo que no, que el tema era un problema de la producción y de la legalidad de la prueba, y por eso la excluyó. ¿Qué había ahí? El debate nacional llegó hasta esos elementos. ¿Qué había en los computadores que pusieron a disposición de la Corte Suprema de Justicia? Nada. No había un email, no había una forma de establecer que una persona le mandó a otro mensaje. Lo único que existían allí eran unos 2.000 o 3.000 documentos Word que nada apuntaban, nada decían, porque la producción del mismo tampoco se pudo establecer porque hubo manejo y manipulación probatoria. Es decir, que todo el debate del computador y que todos los que estaban implicados allí indicaban algo, me parece que fue una discusión por lo menos bastante fabulosa desde el punto de vista jurídico, y fundamentalmente era un problema de deducción y legalidad de la prueba. Y dos decisiones de tutela de interés, con eso cierro para irnos al refrigerio. La tutela que pasa por la Corte, y no estoy criticando la acción de tutela, es mucha. El tanto por ciento, no sé si el 80 o el 90% o el 85%, tienen que ver con temas de salud. Y esos 80-90% siempre es instada por las mismas operadoras de salud, que le dicen al paciente, para que yo le pueda hacer y usted tenga acceso a la salud, mete una acción de tutela para que la Corte le ordene, bueno, la Corte no, eso ya se llama debido de persecución, para que el operador judicial me ordene y yo lo hago. Eso congestionó el sistema judicial. Pero dos de interés son los siguientes. El primero, ustedes recordarán casi anecdóticamente una senadora de la República en procura del derecho de los infantes, de los menores, ocurrió ofrecer una cuestión que se llamaba el muro de la infamia, poner en todas las vías públicas al estilo vaquero de la época del oeste de Estados Unidos las fotos de las personas que han sido condenadas por violación a un menor. Eso, desde el punto de vista de la injerencia noticiosa, fue muy interesante, y entonces salían por todos los medios de comunicación dando explicaciones de la situación. La Corte dijo, no señor, el muro de infamia es contrario a los derechos de la persona, etcétera, etcétera. No doy mayores elementos para que concitarlos a que la vean, una cuestión bastante interesante, donde en mucho se inspiró en Ferrajoli en el sentido de buscar las garantías también de la persona que ha sido condenada y que tiene derecho a la reivindicación desde el punto de vista de no discriminación, desde el punto de vista negativo. Y por último, la jurisdicción indígena.
el Consejo Superior de la Judicatura tenía una cantidad de reflexiones sobre el tema en lo que tiene que ver al conflicto de competencias. Y hay 2 o 3 decisiones del Consejo Superior bastante interesantes desde el punto de vista del conflicto de competencias con los elementos, etcétera, etcétera. No me aparto de ello y lo reconozco y siempre lo he reconocido. El problema aquí es concreto. A un indígena lo condenan en su jurisdicción al tema correspondiente se llama alguna especie de estañamiento de su lugar de origen, pero casualmente cuando está terminando de producirse su condena, de ejecutarse, de cumplirse en mejores términos, va a realizar alguna gestión ya por fuera de su jurisdicción y encuentra que está siendo condenado en primera instancia o en segunda instancia, no recuerdo bien, por la jurisdicción ordinaria, por homicidio agravado en la misma persona, bajo los mismos hechos, bajo las mismas circunstancias. La Corte Suprema de Justicia, en este caso, le dio la posibilidad de eficacia y eficiencia y efectividad a la jurisdicción indígena y dejó en firme el fallo que había otorgado esa especial jurisdicción y decretó la nulidad de la justicia ordinaria que venía por la condena en la primera instancia o en segunda instancia, no recuerdo bien, de esa misma persona bajo los mismos hechos y circunstancias. Como ven, doctores, esto simplemente es un repaso de muchas de las decisiones de la Sala de Casación Penal, estoy diciendo, a partir del año 91, que pone en vigencia la nueva Constitución, y que se me ocurrió poner en blanco y negro para que de memoria de lo que está pasando en la actualidad y que puede ser de utilidad frente, sobre todo en los temas correspondientes de la llamada justicia transicional, si realmente la Corte debería ser parte de esa nueva manera de ser de la justicia, o si por el contrario esos antecedentes y precedentes no deben ser tenidos en cuenta y que llevan por lo menos 150 años de constante y muy productiva producción de justicia. Gracias, presidente.